Hola, muy buenos días a todos. Soy Adrián Pollo Alonso, analista de XTB, Extreme Broker, y vamos a dar inicio a este seminario de apertura de mercados. Como cada mañana, vamos a dar inicio a esta semana. Por favor, irme comentando si el sonido y la imagen son correctas y damos inicio a este seminario. Dejo un minuto, gracias. Muy buenos días a todos. Veo que ya me vais confirmando todos los asistentes que tanto la imagen como el sonido son correctos. Así que vamos a dar inicio ya a una nueva semana marcada sobre todo, como ya bien sabréis, por este periodo estival, el periodo vacacional, una de las semanas más marcadas sobre todo por este periodo de todo el año. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Sobre todo la primera parte de este seminario, como siempre, análisis macroeconómico. Vamos a ver principales referencias a nivel macroeconómico para la semana, qué tuvimos durante la semana pasada, cómo acabamos al final la semana anterior y vamos a ver cómo puede repercutir lo que sucedió en la última semana, el inicio de la misma, cómo ya lo está haciendo en la apertura de mercado y luego ya pasaremos a un análisis más técnico. Pasará un compañero mío, como siempre, analista más de gráfico, por así decirlo, y ahí ya podéis comentar niveles o alguna posición que tengáis aperturada y que queráis quedaros más tranquilos comentándolo con alguno de los analistas de la firma. Vamos a comenzar sobre todo la semana y ya vemos incluso en el gráfico que tenemos en pantalla del DAX alemán que los futuros de las bolsas europeas ya anticipaban unas subidas en lo que permitirían sobre todo a escala nacional en el IBEX 35 recuperar los 11.200 puntos. Destacar sobre todo que el petróleo sigue a la baja, una más de las commodities que sigue haciéndolo, y el euro cotiza ya por debajo de los 1,1 dólares que ya lleva haciéndolo, está marcando la tendencia durante estos meses de verano. La actividad, sobre todo, podría resentirse en los mercados en una de las semanas vacacionales por excelencia, como ya os comentaba, y la agenda del día, además, depara una escasez de referencias en la jornada de hoy. No vamos a tener muchos datos macroeconómicos, luego comentaremos uno a uno los días de la semana qué datos vamos a tener a escala nacional, europea y también internacional, sobre todo desde Estados Unidos. Y sobre todo, como os vengo comentando, las miradas siguen puestas en estas próximas subidas de tipos de interés. El informe oficial también de empleo de Estados Unidos, publicado el pasado viernes, que mantuvo las expectativas de una subida de tipos para septiembre y a la espera de nuevas pistas, el euro ya cotiza, como os vengo comentando, por debajo de estos 1,1 dólares, que no es nada nuevo y que vemos que no esperamos que salga de esta zona, como lleva ya haciéndolo en las últimas semanas. La jornada ya ha comenzado con referencias alcistas en esta renta variable que ya ayudan a neutralizar el descenso del 0,2% con el que cerró el viernes Wall Street. En Asia también destacar que el Nikkei de Tokio ha cerrado con ganancias del 0,41%, mientras que el de China, el índice de Shanghai Composite, se anota subidas que llegan a superar el 4% antes del cierre. La bolsa española trata, y ya lo vemos durante estos primeros minutos de la semana, trata ahora de sumarse a estas subidas que registraban los futuros a las principales plazas europeas y si se mantiene en el signo positivo, el IBEX conseguiría recuperar estos 11.200 puntos perdidos el pasado viernes.
Destacar también entre los protagonistas individuales de la jornada de esta bolsa española, que volverá a repetir y vuelve a repetir en la jornada Abengoa. El viernes reanudó sus caídas con un revés del 7,7% hasta los 1,09 euros. Desde entonces, las presiones se han reactivado con la advertencia de Moody's de una posible rebaja de su rating, y las turbulencias de Abengoa contrastan sobre todo con el rumbo claramente alcista que está teniendo y lleva teniendo desde su salida a bolsa AENA. El gestor de aeropuertos recibe un nuevo estímulo para continuar así ya su rally bursátil que lleva haciendo desde su salida a bolsa hace unos meses, y los analistas de Barclays han sobre todo iniciado una cobertura del valor con una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 120 euros. Una acción a tener muy en cuenta si destacamos que salió a bolsa alrededor de los 70 euros y ya está rondando, o quieren, bueno, esperan un objetivo de 120, que es casi el doble con lo que salió a bolsa. Destacar también de estas bolsas europeas que inician la semana con un predominio de las subidas en estos futuros. El DAX alemán, que vemos en pantalla, tiene a tiro la reconquista de estos 11.500 puntos, mientras que el MIB italiano podría acercarse a los 24.000 puntos. Las bolsas de Atenas vuelve a poner también a prueba la recuperación, después de estrenar subidas desde su reapertura. La variable griega afronta el inicio de los test a sus principales bancos. Vimos que la semana pasada fue una semana tremendamente bajista para Grecia, volvían a cotizar sus principales bancos y lo hicieron, como no era de esperar de otra forma, con unas caídas muy, muy importantes. Vimos que rozaban los límites durante varios días de este 30%, y vamos a ver cómo continúa esta semana, porque las perspectivas no son nada favorables. Esperamos que puedan recuperar un poco, pero simplemente porque las caídas fueron muy abruptas, así que ahora mismo sería una posición de mucho, mucho riesgo el meternos en cualquiera de estos valores. A destacar, también me gustaría destacar, que ya lo llevamos haciendo durante todo el año, el tema de las commodities. He empezado hablando del petróleo, que seguía cayendo, pero es que es el rumbo general para todas las commodities a nivel mundial. Vemos que están referenciadas en dólares, eso siempre, y está perjudicándolo también esta apreciación del dólar con sus principales divisas, pero también habría que destacar cómo están relacionadas, muy correlacionadas con los mercados emergentes. Vimos que antes de la crisis, incluso durante la crisis, estos famosos BRIC, Brasil, Rusia, India, China, fueron unas inversiones segurísimas para cualquiera que estuviese metido en mercado, y ahora llevan cayendo ya sobre todo unos meses, y las perspectivas no son nada buenas para el futuro, al igual que en las commodities. Vemos que casi todas, por no decir todas las commodities, las principales seguro, llevan cayendo ya mucho tiempo, y las perspectivas siguen siendo la misma, tanto para este mercado de emergentes como para las commodities. Vemos que las commodities casi siempre suelen estar, sus principales mercados son estos mercados emergentes, y por lo tanto van muy, muy vinculadas, y por lo tanto esta correlación es siempre muy alta. Esto a tenerlo muy en cuenta para los próximos meses, porque la tendencia es bajista, y si tenemos alguna posición alcista o pensamos que ya ha tocado suelo, habría que, sobre todo, limitarla con algún stop, tener ahí cautela, porque ahora mismo las perspectivas son sobre todo negativas. Es decir, ahora mismo la posición a tomar sería corta en cualquiera de estos mercados, y vamos a seguirlos muy de cerca, porque están ahora mismo en boca de muchos analistas. No saben qué puede suceder, llevan caídas muy, muy grandes, pero es que puede seguir cayendo y que no haya tocado este suelo que muchos comentan. A nivel macroeconómico, vamos a meternos ya en la semana que tenemos por delante, a ver qué noticias vamos a tener que puedan mover a la bolsa, que la puedan condicionar en estos 5 días que nos queda por delante. Periodo muy vacacional, muchos, sobre todo agentes grandes de mercado, agentes institucionales, han salido de vacaciones, como no era de esperar de otra forma, y por lo tanto el mes de agosto siempre suele estar marcado por esta baja volatilidad. No suele haber mucho participante grande en el mercado, y por lo tanto la bolsa suele estar bastante parada, pero este año, sobre todo a nivel europeo, tenemos unas jornadas bastante distintas. Si tenemos en cuenta que hemos salido de Grecia hace nada, ahora mismo los inversores seguramente sigan tomando posiciones, y por lo tanto podría ser un agosto algo distinto. Si tenéis alguna duda bueno, como siempre, de las noticias que voy comentando, o algo que nos cuadra o que pueda suceder en estos días, bueno, me lo podéis hacer saber a través del chat de preguntas, que ya muchos de vosotros me lo comentáis, y si no, a mi correo. Mi correo es adrian.pollo, con y, @xtb.es.
Ya muchos de vosotros también me mandáis alguna pregunta y, como siempre, os intentaré responderlo lo antes posible. Vamos ya con esta agenda macroeconómica que tenemos para la segunda semana de agosto, que estará protagonizada, sobre todo en España, por las cifras de inflación de este mes de julio, que se conocerán. Además, el Banco de España sacará a la luz la financiación bruta, deuda de las administraciones públicas de junio, y también a escala europea destacar también esta publicación del Eurostat, que dará a conocer el IPC de julio, referencia en este caso, que deberá compartir el foco de atención con la estimación inicial del PIB del segundo trimestre, y en el ámbito empresarial continuará también este goteo de resultados trimestrales con protagonismo para la empresa, como algunas empresas como Cisco, minoristas como Macy's o JCPenney. Vamos a tener también este goteo constante que llevamos teniendo durante estos meses y seguirán produciéndose durante las semanas. Comentaré ahora los principales para que los tengamos un poquito en cuenta para estos días que tenemos por delante. Para el día de hoy, lunes ya 10 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicará en España las cifras de transportes de viajeros de junio. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se conocerán las habituales subastas de letras a 3 y 6 meses, y para entonces también en Japón ya habrá salido a la luz la balanza por cuenta corriente de junio. En el ámbito empresarial, en este apartado empresarial, entre las compañías que publicarán sus resultados trimestrales destacan Dean Foods, Kraft Heinz, Take-Two o Tata Motors. Vamos a ver cómo esta publicación de resultados será constante durante toda la semana. Para hoy no tenemos compañías que sean o que vayan a repercutir mucho en cualquiera de sus índices en los que estén presentes. Y para mañana, ya martes, día 11, en el apartado macroeconómico, en Estados Unidos se publicarán las cifras de productividad y costes laborales del segundo trimestre, así como la balanza mayorista de junio. Otras referencias que vamos a tener en esta mayor economía del mundo serán, sobre todo el Redbook semanal de ventas al por menor y las subastas de letras a 4 semanas y bonos a 3 años, que también se producirá mañana. A este lado del Atlántico, en Alemania se conocerá el CEU de confianza inversora de este mes de agosto, mientras que en Italia saldrá a la luz el IPC de julio. No tendremos tampoco ninguna referencia macroeconómica de mayor importancia para estos 2 días. Y pasamos ya a mitad de semana, miércoles 12, donde tendremos las habituales cifras semanales de solicitudes de hipotecas y de inventarios de petróleo y derivados, que quedarán en esta jornada en Estados Unidos en un segundo plano, porque vamos a tener también publicación de la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral, el famoso JOLTS, de junio, y de las expectativas de inflación de la Fed de Atlanta de agosto. Además, el Tesoro estadounidense colocará bonos a 10 años y, sobre todo de mercado europeo, el Eurostat publicará la producción industrial de junio de la eurozona, y en Italia saldrá a la luz la balanza comercial de junio. No tenemos ningún otro dato macroeconómico, y en el apartado empresarial continuará este goteo de resultados trimestrales con especial protagonismo. Vamos a tener en E.ON, en Alemania, y otras empresas que publicarán también sus resultados serán la famosa Alibaba, Cisco, Lenovo Group, Macy's y Semiconductor Manufacturing. Ya para finales de semana, para este jueves 13 de agosto, en España el INE publicará las cifras del IPC y el IPC armonizado de julio. También saldrán a la luz las cifras de inflación de julio en Alemania y también en Francia, país, este último, en el que se conocerán las nóminas no agrícolas del segundo trimestre, y tendremos también en Suiza la publicación de los índices de precios de producción de julio. Ya al otro lado del Atlántico, para finales de semana en Estados Unidos, los precios de importación y exportación de julio serán la principal referencia del día, junto a los inventarios empresariales de junio y las ventas minoristas de julio. También tendremos en esta mayor economía del mundo, se darán a conocer las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de masa monetaria. Y ya simplemente para acabar la semana, para este viernes 14 de agosto, el INE publicará los indicadores de actividad del sector servicios de junio, así como los índices de entradas de pedidos y las cifras de negocios en la industria del mismo mes en cuestión. Además, ya el Banco de España sacará a la luz la financiación del Eurosistema de julio y la financiación bruta también de deuda de las administraciones públicas de junio. Fuera de nuestras fronteras,
Solamente queda destacar para estos finales de semana que el Eurostat dará a conocer la estimación inicial del PIB de este segundo trimestre y el IPC de julio de la eurozona finalizará esta agenda macroeconómica que tenemos por delante. Vemos que tampoco tenemos datos de una relevancia muy elevada, no suelen producirse en estas semanas de agosto, más que nada, porque como ya sabemos es un periodo vacacional donde la agenda macroeconómica también nos suele acompañar de esta forma y por lo tanto no tenemos ninguna noticia que vaya a mover el mercado con una volatilidad extrema, como ha sucedido en últimas jornadas, como datos que tenían que salir de, bueno, sobre todo estos tipos de interés, podría producirse alguna nueva noticia, que es ahora lo que está moviendo un poquito el mercado, pero no se estima que para esta semana tengamos ninguna novedad y por lo tanto no creo que vaya a afectar al mercado sobremanera. No sé si ha quedado alguna duda que tengáis en mente, que tengáis ahora mismo que hacer para esta semana o que haya sucedido, sobre todo la semana pasada, algo que no sepáis por qué ha movido tanto mercado o por qué lo ha hecho tan poco, esperabais que lo hiciese de otra forma. Si tenéis, ya digo, alguna duda más técnica, más de algún activo en particular, ahora mismo va a entrar el compañero de análisis de la firma, de XTB, y bueno, como siempre empezará a comentar algo de índices, pasará también a ver el mercado de commodities, muy de moda ahora, algo de divisas, y si tenéis también alguna acción que comentar, no dudéis en comentar niveles, alguna figura que hayáis visto en pantalla, alguna línea de soporte, alguna resistencia que se haya visto perforada, comentarlo con toda tranquilidad, con toda confianza con mi compañero. Por mi parte, esto es todo. No tenemos ningún dato macroeconómico que no haya comentado para lo largo de esta semana. Veremos a ver cómo evoluciona. Ya os dejo con mi compañero de análisis técnico y mañana volvemos a estar delante de las pantallas. Que tengáis una muy buena jornada de trading. Gracias.
Muy buenos días. Por favor, confirmarme que ahora mismo sí que estáis escuchando el audio bien, sin ningún tipo de problema. Yo soy Jaime Díez, voy a daros la parte técnica del Morning Meeting de hoy. Vale, perfecto, me confirmáis que así es. Muy buenos días, Manuel, María, Ana, Abelardo, Juan, José, Ramón, Xavier, Antonio, John. Muy buenos días a todos. Enrique, pues bueno, pues nos metemos ya al lío, ¿de acuerdo? Vamos a empezar analizando los tres clásicos, que bueno, que me ha comentado ya Adrián que no habéis visto, al menos por técnico. Pues bueno, vamos a ver alguna otra pestañita. Aquí podemos meter a Libres. Qué menudo tortazo nos estábamos dando en esta apertura. Bueno, pues aquí tenemos gráfico 15 minutos a Libres de IBEX. Fijaros, desde 235 a 100, pues bueno, más abajo. 100 puntos que hemos caído en esta primera hora, prácticamente de sesión. Una apertura absolutamente horrible. Empezar con un buen tono alcista, empezar pues bueno, en esta subida de la bolsa china y perderlo en prácticamente una hora, pues muy malo. ¿Qué está pasando? Me pregunta Vicente. Pues bueno, yo creo que el que está pasando debemos verlo por aquí, mi opinión. ¿De acuerdo? Que el que está pasando lo tenemos aquí, ¿vale? El que está pasando lo tenemos en que el Dow Jones, pues hombre, sí, hasta estos niveles nos puede aguantar, hasta 17.000 puntos, pero ya el viernes, aunque eso sí, recuperaron bastante bien, perdió zonas de soporte. Lo tenemos también en que el Nasdaq, exactamente igual que el Dow Jones, a pesar de que efectivamente el viernes recuperó, pues bueno, fijaros que llegó a perder con bastante violencia esta zona de soportes de aquí, ¿vale? Entonces, no solo esa zona, sino además, por supuesto, el posible pullback a la zona de 4.546, que podría ser de alguna manera esta posición de soporte, ¿de acuerdo? Dado esta zona de resistencia, pues yo creo que está que aquí tenemos la explicación, es decir, la fuerte caída de los índices norteamericanos, a pesar de esa recuperación de última hora del lunes, yo creo que está generando bastantes dudas y bastante incertidumbre en el mercado. El IBEX, dentro de lo malo, que su aspecto, desde luego, es de los peores de Europa, mantiene, como estamos viendo, esa gran lateralidad, esta misma que tenemos aquí, un poquito más baja, nivel un poquito más bajo, los mínimos son más bajos de los que teníamos hace unos meses, que ya eran un poquito más bajos de los que teníamos también otros meses atrás, ¿de acuerdo? Lo positivo de los índices europeos y en el IBEX, que no es desde luego de los más positivos, que no termina de caer, es decir, que a pesar de toda esa incertidumbre, ¿de acuerdo?, mantiene los niveles de 180 cierre, los suele mantener y bueno, y mantiene ese soporte. Me comenta Xavier, el IBEX tiene unos gaps que cerrar. Sí, el IBEX tiene unos gaps que cerrar, es decir, este de hecho, bueno, este sí se llegó a tapar, aquí tenemos un gap muy fuerte, 715, y aquí otro más que pequeñito en 415, pero es que si lo único que pensamos es en cerrar gaps, vamos a irnos donde los teníamos, que teníamos unos gaps maravillosos a 2014. Aquí tenemos, como vemos, una gran serie de gaps que no se han tapado. Es decir, por lo mismo, podemos esperar al IBEX en los 8.650 puntos, por ejemplo. Es decir, podemos esperar al IBEX aquí o podemos incluso esperar al IBEX aquí abajo, en los 8.076 puntos. Entonces, realmente que únicamente, es decir, la explicación que únicamente sea los gaps, pues yo no la veo. ¿Vale? Es decir, al fin y al cabo un gap es un síntoma de fortaleza. Otra cosa es que si es un gap pequeñito, en el corto plazo se pueda tapar, pero aquí tenemos, es decir, quien esperara que el IBEX cayera a los 8.000 puntos para comprar, a tapar el gap, o a los 8.640 a esperar para tapar el gap, pues esa persona no ha entrado. Estamos hablando, pues de eso, pues de que estamos ahora mismo un 50, bueno, no un 50%, algo menos, pero unos niveles bastante relevantes por encima. ¿Vale? Así que, para mi opinión, yo no digo que el IBEX no vaya a ir aquí abajo, es decir, no digo que el IBEX no pueda venir hasta aquí, ¿vale? Y que siempre y cuando mantenga estos mínimos, siempre y cuando mantenga los 10.200, 10.300 puntos, no digo que no caiga hasta aquí, ¿vale? Es decir, puede perfectamente volver a caer hasta aquí,
podría formar una especie de hombro muy forzado, pero bueno, hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Es decir, podría dibujarnos esa figura, esa posible figura, esa potencial figura, pero, insisto, tendría que perder primero esto de momento, o sea, de momento no positivo, sino sólido. La zona de los 180 que la está aguantando bien, el problema es que la estamos extendiendo bastante, la estamos extendiendo hasta niveles de 120, 11.100, es decir, estamos extendiendo bastante esas caídas, ¿vale? Es decir, pero bueno, simplemente ya sabéis, hay que trabajar conforme nos lo vaya diciendo el precio, ¿de acuerdo? Es decir, desde luego la zona de 180 ha funcionado y en general funciona bastante bien. La semana pasada ya vimos unos cuantos cierres por debajo, pero también es cierto que vimos cómo enseguida se recuperaba y volvíamos a situarnos por encima, ¿vale? ¿En qué momento nos pasamos a cubrir la cartera? Pues hombre, esa es la pregunta, ¿vale? Es decir, ¿en qué momento cierro, en qué momento asumo pérdidas, en qué momento me pongo corto? Incluso unos niveles cortos ahora mismo, ¿de acuerdo? Esperando a que el IBEX solucione esto. Es decir, incluso si yo ahora digo, oye, mira, me quedo neteado porque no lo tengo claro, incluso eso, esperando a que solucione estos niveles, no es malo. Es decir, si al final me interesa más coger con bastante más seguridad el 360 al 560 y coger estos 200 puntos seguro o con más facilidad que no. Pretender meterme aquí, me cae aquí, cierro, luego vuelve a subir, vuelvo a entrar aquí, vuelve a caer, vuelvo a pasar canutas, me cae hasta aquí arriba, no he cerrado aquí y la cierro en el último. En fin, al final muchas veces por pretender cogerle todos los puntos posibles nos termina saliendo mal. Entonces, un inversor de más medio y largo plazo espera que resuelva la lateralidad. Espérate a que resuelva esta lateralidad, ¿de acuerdo? Para poder empezar a coger los movimientos más seguros, más estables. Quienes no busquen eso, pues hombre, quienes buscamos esa mayor volatilidad, desde luego no lo tenemos fácil, nunca es fácil, pero sí que hay unos niveles más o menos marcados. Vemos como aquí tenemos 1, 2, hasta 3 cierres muy cercanos. Vemos como aquí tenemos también otro mínimo, es decir, que en las últimas semanas este nivel de los 11.140, pues bueno, pues parece que no actúa mal del todo, ¿vale? Pues bueno, pues aquí se puede intentar ese largo y además lo mejor de todo es que ese largo lo puedo intentar cerrar aquí arriba. Es decir, puedo intentar ponerme 300 puntos, puedo intentar sacar de 150 puntos de manera overnight, es decir, le compro hoy y lo cierro mañana. ¿De acuerdo? Es decir, puedo intentar esas posiciones o que llego aquí en 300 puntos, me puedo poner corto con la protección en 360. ¿Vale? Es decir, esta sería otra posible operación hasta que resuelva el escenario. Que en 360 ya resuelve el escenario, veo que cierra aquí, bueno, fantástico, entro largo, ¿vale? Es decir, aquí pierdo 70 puntos, aquí aspiro a ganar 200, ¿vale? Pues bueno, la situación de los índices, insisto, en el IBEX, como veis, lateralidad, pero con cierto sesgo bajista. En el DAX, que me comentabais, comenta Juan Benito, hombro, cabeza, hombro, diario. En gráfico diario, ¿te refieres al invertido? Al hombro, cabeza, hombro invertido. Sería factible, sería una posibilidad. Juan, si te refieres a este hombro, cabeza, hombro invertido, yo sigo siendo alcista con renta variable. Es decir, sí que me está preocupando bastante la norteamericana, las cosas como son, pero vamos, no veo por qué el IBEX se tenga que ir a los 10.700 o a los 10.000 puntos o porque el DAX se tenga que ir a los 10.500. O sea, realmente no veo argumentos para irnos allí. Y en todo caso veo lo contrario, veo argumentos para irnos a máximos. Yo, desde luego, sobre todo por fundamental, veo argumentos para volver a máximos y por técnicos en Europa, la situación, como veis, no es para nada complicada. ¿Vale? Pues hemos tenido una corrección, ¿de acuerdo? Es obvio, pero el sesgo es completamente alcista. En Estados Unidos sí que llevamos bastantes meses de una lateralidad muy grande en máximos y parece que de momento se está inclinando hacia abajo, pero yo soy optimista, desde luego, eso sí, hay que moverse en función del precio. Es decir, que no me dé duelo pasar a lo mejor y ponerme corto en el SP y ponerme largo
en Alemania para al menos cubrir el riesgo de mercado y decir, oye, si esto cae un 15% en total, pues yo me quedo cubierto, ¿vale? Al menos dejar eso, o sea, tener esa opción, ¿vale? Por allí. Me pregunta Vicente Grecia, ¿aún puede traer volatilidad? Aún podría traerla. La semana pasada Alemania decía que se estaba lejos del acuerdo de rescate, hoy parece que las cosas están un poquito mejor y hasta el día 18-20 ya sabéis bueno, que podemos volver a tener esa volatilidad. Una vez se concrete y se acuerde ese tercer rescate, sí que veo más complicado que podamos tener volatilidad, ¿vale? Porque, pues bueno, o sea, sobre todo al menos volatilidad al menos generada por Grecia, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si Grecia ya ha aceptado esas condiciones, las dudas vendrán de si están o no implementando las reformas, pero el paquete estará aprobado, en fin, que serían yo creo que ya cosas bastante más puntuales, ¿de acuerdo? Me pregunta Ana en el DAX, para posiciones cortas. Pues hombre, para posiciones cortas vemos, bueno, lo que pasa es que estas son medias para diario, para mi gusto, muy pequeñas, estas medias móviles que tenemos por aquí dibujadas. Yo creo bueno, que visto cómo está el panorama, aún podría ceder algo más de terreno, pero tampoco mucho más, a lo mejor 100 puntitos, ¿sabes? A lo mejor los mínimos del día 4 de agosto. Ana nos pueden hacer de último soporte, bueno, sobre todo, además, esta tendencia alcista. ¿Vale? Si evidentemente perdemos esa zona de 380, perdemos la tendencia alcista, sí que el síntoma sería muy negativo, ¿de acuerdo? Pero en el corto plazo, yo ahora mismo, pues hombre, podemos extender un poquito las caídas, ahora lo vemos con más detalle, el gráfico en corto plazo, pero en el diario, como veis, el recorrido es más bien limitado. ¿Vale? Es decir, sí, puede volver a caer, pero el recorrido es limitado, ¿de acuerdo? Enrique, el vencimiento el 18 aún no está solucionado, ¿vale? En principio parece que van a volver a hacer otro préstamo puente, a pesar, pues bueno, de que Red insiste en tener ya el rescate, pero parece que de momento volverán a hacer otro préstamo puente y ya veremos si volveremos a negociar para ese acuerdo, ¿de acuerdo? O sea bueno, que aún no está cerrado. Se alarga un poquito, de momento hasta el 18-20 y luego ya veremos si lo que consiguen es, pues eso, préstamo puente, que entonces volveríamos a tener para final de agosto, creo, nuevos vencimientos y volveríamos, no, final de agosto no, ya para septiembre, volveremos a tener nuevos vencimientos y nuevas dudas o si lo que han conseguido ha sido, pues bueno, pues un acuerdo, un tercer rescate y entonces ya insisto, creo que simplemente pues de vez en cuando, quizá para noviembre, diciembre, si le hacen una revisión de las medidas, ahí sí que podríamos tener de nuevo noticias, pero si no, no deberíamos tenerlas, ¿de acuerdo? Para más corto plazo el DAX, pues bueno, ahora lo vemos perdiendo mínimos intradiarios, ¿de acuerdo? Vemos que se nos puede acercar a esa zona de soporte, hemos dicho 380, ¿vale? Ese apoyo en la línea de tendencia. Podrían extenderse las caídas hasta allí hoy mismo, habrá que esperar a ver. Y bueno, y poco más, es decir, porque en el DAX, fijaos, es que el tono es muy negativo. Los Estados Unidos, cuando nos abran, pueden incrementar más todavía esas caídas, al menos ellos pueden incrementarlas, pueden perder esos mínimos, pueden volver a trastear, a tocar esa ruptura, o sea, perdón, esos mínimos del viernes pasado. No debemos obviar esa situación, ¿de acuerdo? Y en cuanto a otros activos, pues bueno, vamos a ver. El Texas intenta rebotar, pero fijaros que ya ha perdido los mínimos de marzo y ya le quedan los mínimos de enero, que es posible que incluso los haya perdido, porque el 29 de enero hizo de mínimo 43,58 y hoy ha hecho 55, ha llegado a perder el Texas el mínimo, cotizando en mínimos anuales. Fijaros que los niveles de sobreventa, las divergencias se empiezan ya a formar, pues bueno, pues está todo bastante sobrevendido, que eso, insisto, no es motivo de compra, ¿vale? Es decir, podemos apostar por un largo del petróleo por mil razones, ¿de acuerdo? Pero únicamente por sobrecompra no debería ser un motivo, porque porque sobrevendidos estábamos en 50, ¿vale? Sobrevendidos volvíamos a estar en 49, 48 y sobrevendidos volvemos a estar en 43, ¿de
acuerdo? Por lo tanto, son 7 dólares, o es más de un 10%, un 12% de caída, bueno, que sigue y perdiendo mínimos anuales, es decir, que se pueden extender las caídas a lo mejor a zonas de 42, ¿de acuerdo? Pues podríamos ver una nueva extensión. También es cierto que un RSI de 20, de 10 es muy poquito, pero es que aunque lo pasemos a un RSI de 20, bastante más anchado, ¿vale? Vemos, pues bueno, vemos ese claro movimiento bajista, ¿vale? Tanto en el indicador, ¿de acuerdo? Como en el precio. Es decir, que aquí no se están terminando de generar divergencias porque la sobreventa de hoy está siendo superior a la de los últimos días, si las tendríamos si lo comparamos con los meses de enero y marzo. En ese caso sí, vemos como los precios pues están de alguna manera estables, pero el indicador sí que está algo más sólido que lo que eran los mínimos pues, bueno, pues, de esta franja de enero-diciembre, ¿vale? Eso sí que lo podemos ver, pero aún así, insisto, se pueden extender las caídas. Quien quiera, por ejemplo, a lo mejor hacer cartera, pues también puede ver un movimiento a niveles de 50, 48, 49, que puede ser una magnífica rentabilidad, y podemos ver ese movimiento a lo mejor en un mes y medio, 2 meses, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque precisamente también estos movimientos tan extremos terminan teniendo sus modos de rebote, ¿vale? Es decir, estas caídas tan duras terminan con un rebote. Aquí estamos hablando de una caída del 20 y tantos %, ¿no? Hablamos de una caída de, sí, de 60, 61 a 43, prácticamente 20 dólares, prácticamente hablamos de un 30%, un 33% de caída. Aquí la caída, pues hombre, toda esta caída fue más severa, hablamos de 106 a 43, hablamos de un 60% de caída, pero bueno, ya vamos por la mitad, ¿de acuerdo? Incluso ya, pues ya sabéis, la teoría de costes marginales, ¿de acuerdo? Es mucho más complicado en estos casos, sobre todo cuando hay costes de extracción, caer de los 43, por ejemplo, a los 40, que hablamos de menos de un 10%, que caer del 110 al 100. ¿Vale? Es decir, cuando se hablan de activos que tienen unos costes fijos, ¿vale? Es mucho más complicado eso. Eso con las acciones no ocurre. Una acción es mucho más, es exactamente igual de fácil que caiga de los 10 a los 9, que caiga del 1 al 0,9. ¿Vale? Porque ahí no hay ningún coste adicional. Esa acción podría realmente valer cero. En el petróleo no se espera que valga cero en ese sentido. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque por debajo de cierto precio nadie va a querer producir. Igual ocurre con el oro. Es decir, las materias primas, a pesar de ser un comportamiento tan bajista como estamos viendo, que es obvio, que es evidente, sí tenemos esos costes iniciales, por lo tanto, nadie va a querer a lo mejor producir, por lo tanto, esa oferta se va a eliminar o se va a reducir muchísimo y ya dependerá únicamente de la demanda. Eso ayudaría en última instancia a empujar a los precios, ¿de acuerdo? Pero, insisto, petróleo bajista, pero sí que nos puede dar algún movimiento de rebote, ¿vale? Es decir, simplemente aquellos más agresivos lo podéis tener presente. Irán en teoría, debería estar ya en el mercado, o al menos se cuenta con que esté ya en el mercado, ¿vale? Se cuenta con que Irán esté ya en el mercado a un ritmo pequeñito, bueno, pequeñito, de 500.000 de barriles diarios, y se espera que 2016 los incremente hasta 0,7 millones de barriles, ¿de acuerdo? 0,7 millones de barriles diarios también al mercado. Entonces sí que es cierto que, bueno, que la oferta sigue siendo muy amplia y por eso la debilidad del precio se va a mantener. Pero no es menos cierto que el mercado, pues todos estos movimientos los trata de descontar antes, ¿vale? Vemos euro-dólar y, de hecho, pues hilando estas dos cosas, hilando esos movimientos de mercado que se descuentan antes, hilando el euro-dólar, os enseño el gráfico del índice del euro index, para que veáis precisamente una cosa que, bueno, que es bastante interesante bajo mi punto de vista, ¿vale? Bueno, aquí tenemos euro dólar, también activo bajista, ¿de acuerdo? Tenemos esta tendencia bajista en gráfico diario, ¿vale? La rompo, no la rompo, están esas zonas de incertidumbre. Si la paso por aquí, la estoy rompiendo. Si la paso por aquí, por estos máximos, no la termino de romper. Y lo que está claro son dos cosas. Por un lado, que esta tendencia ha actuado muy bien, esta tendencia alcista. Vimos la semana pasada que cayó rechazada justo en esos niveles, ¿vale? La que nos pasa por estos dos mínimos, pues bueno, vimos cómo la semana... A ver, ¿vale? Que podría pasar por aquí, pero bueno, vimos cómo
nos tocaba perfectamente esos niveles y desde ahí salía fuertemente rebotado. También vemos como muy relevante el nivel de 0,8, ¿vale? Es decir, estos dos niveles absolutamente clave. Y ahora estamos, de hecho, pues bueno, pues bastante por encima, estamos casi, bueno, casi estamos en 1,95, pero perder 1,08 sería lo más relevante. Yo creo que el próximo catalizador de las bolsas debería ser este, de las bolsas al menos europeas. Perder el 1,08, el mercado ya empezará a descontar esa caída hasta 1,05 y en consecuencia las bolsas deberían pasar a subir. En cuanto a posiciones largas para eurodólar, limitadas por esta tendencia, ¿de acuerdo? Limitadas también la zona de 1,10, que fijaros que aquí costó también, ¿de acuerdo? Es decir, le está costando un poquito la zona de 1,10. Ese puede ser un siguiente soporte que vemos que supera la zona de 1,10 con cierta holgura, podemos extender las subidas fácilmente a la zona de 1,11 e incluso que sea la primera señal para irnos a buscar niveles de nuevo de 1,13 altos, 1,14, ¿vale? En el más corto plazo, el eurodólar, es decir, siguiendo este esquema que tenemos, en el más corto plazo vemos como, pues bueno, en la jornada del viernes, esto es un gráfico horario, ¿vale? Vimos que, pues efectivamente, la zona de 1,10, más de 1,098, vimos, pues bueno, cómo no dejaban que el precio subiera, cómo apenas subía puntualmente y enseguida lo hundían. Y hoy, de momento, en ese mismo nivel se nos vuelve a atascar, ¿de acuerdo? Fijaros todos los máximos, ¿vale? Todos los máximos de esta madrugada del viernes por la tarde, ¿de acuerdo? Se han atascado allí, en esos niveles de 1,098, 1,0970 y tantos, ¿de acuerdo? Para cortos el stop loss, pues yo lo pondría en 1,10. O sea, yo en estos niveles, pues hombre, si puedo aguantar esas figuras, porque estábamos ahora en 74, si puedo aguantar hasta por encima de 1,10, lo aguanto por encima de 1,10 y por encima de 1,10 me lo intentaría quitar. Que no quiero ser tan agresivo y esperar tanto, pues como veis, nada, minucias. Si queréis este máximo, 9,8, pero yo creo que puede merecer la pena esperarlo hasta 1,10, porque en 1,10 hemos perdido este máximo, hemos perdido este otro, hemos perdido la tendencia, en fin, se empiezan a juntar algunas cositas complicadas para una posición corta, ¿de acuerdo? Pero también por lo mismo puede ser un nivel óptimo para una posición corta estos niveles actuales de eurodólar, ¿vale? Es decir, tocar estos niveles de eurodólar y buscar las posiciones cortas. ¿Algún otro activo que queráis que veamos? Hemos visto, pues bueno, al menos los básicos, eurodólar, Texas y las principales bolsas. Bueno, el S&P no lo hemos visto en detalle, nos hemos decidido más por el nada. El azúcar, lo quitamos por aquí, IBEX. El azúcar, que hace ya unos días que no lo veo. Vamos a ver gráfico diario. Bueno, pues nuevos mínimos, ¿vale? Es decir, como veis, estos activos incluso más verticales que el petróleo, ¿vale? Nos tenemos que ir para poder encontrar las zonas de soporte y resistencia a niveles semanales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que los precios actuales nos coinciden con estos mínimos, ¿vale? Estos máximos de por aquí, ¿de acuerdo? Un poquito más abajo, en 9,47, es un 10%, tampoco es que sea un poquito, es un 10% prácticamente de caída. Tenemos otra zona de soportes, así que a partir de, claro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues hombre, puedo tener presente estos dos escenarios. Por un lado, los niveles actuales para si quiero buscar un rebote, ¿vale? Si quiero intentar un rebote, y si no, si veo que pierde la zona de 1,10, ¿de acuerdo? Me puedo lanzar a buscar un 5% por abajo a niveles de 9,5, ¿vale? Me puedo pasar a buscar ese 5%, ¿vale? Esos 50 puntos. El azúcar, de todas formas, ya sabéis, es un activo que tiene un spread relativamente grande, ¿vale? Es decir, tampoco, para lo que son materias primas, tampoco es una locura, para lo que es una materia prima, pero sí que es un spread pues, bueno, pues elevado, sobre todo si lo compramos con eurodólar, DAX, IBEX, Dow Jones. Si podemos buscar rebotes, pues hombre, se pueden buscar rebotes, pero como veis es arriesgado, exactamente igual que con el crudo, ¿vale? Es decir, podemos buscar ese mismo rebote que en el precio del petróleo, ¿vale? Ese mismo rebote de materias primas, pero complicado. Hemos visto la balanza comercial de China este fin de semana, ha bajado un 8% exportaciones e importaciones. Mal dato para las materias primas, se mire por donde se mire, ¿de
acuerdo? Así que entre los datos de China y, como bien dice José, que me está comentando de todas de la apreciación del dólar, es decir, tanto la apreciación del dólar como los malos datos de China van a afectar a esas caídas. Por lo tanto, sí, se pueden seguir produciendo caídas y sí podemos ver cierto alivio y cierto rebote, ¿de acuerdo? Pero, insisto, sería operar contra tendencia, ¿vale? Y sería, pues bueno, pues estar arriesgando posiblemente bastante. Hablando ya de materias primas, pues veo el coffee en gráfico horario que me piden y luego paso a ver las divisas que me habéis preguntado. Vale, coffee en horario, intentando realizar formación de suelo, pero que pues una formación que ha salido tantas veces más, simplemente que no ha llegado a cumplir, ¿de acuerdo? Pues sí, siempre no dejamos de ver hombro, cabeza, hombro, lo mismo que veíamos aquí, ¿de acuerdo? Lo mismo que se podía ver en otros escenarios y que no termina de cumplirse. Así que si te parece primero en gráfico diario, trazamos aunque sea esas tendencias, ¿vale? ¿Vale? Es decir, tenemos allí el techo de la tendencia, como vemos. Bueno, el canal podría pasarnos por aquí, lo podemos ceñir a estos niveles y extenderlo un poquito más, ahí ya como queramos. ¿Vale? Pues bueno, vemos ahí el rechazo que tuvo en la jornada del viernes tras llegar al techo del canal y bueno, que realmente lo que podemos intentar hacer es posición corta si queremos en el café, ¿de acuerdo? Y en todo caso se podría tratar de complementar, claro, no sería muy correcto, ¿vale? Es decir, ponerse, por ejemplo, corto de café, largo de azúcar, ¿vale? Buscando, pues bueno, buscando que si lo que tenemos es un movimiento muy fuerte frente a todas las materias primas o a casi todas, al menos que no me pille solo en una dirección. Que si es ganadora es fantástico, pero como sea perdedora, estoy fuera. Pues lo que puedo hacer es ponerme ese corto de café que por técnico me está diciendo, oye, te estoy incitando a que te pongas corto, ¿vale? Con la protección, pues por aquí, por la zona de 1.32.8, ¿vale? Por decir, por estos niveles, más o menos con la ruptura de este máximo, la ruptura de la tendencia, o sea, del canal, cancelo esa operación corta y mientras tanto, pues oye, me estoy cubriendo con una operación larga en otro activo. Al final, evidentemente, café y azúcar no van a llevar la misma dirección, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos ver, pues eso, como hay casos que afectan, indicadores que afectan a todas las materias primas que nos puedan provocar un movimiento global tanto al alza como a la baja, ¿vale? Pero en el café, Jorge, yo lo que vería, perdonad, sería más esa posición corta, esa posición bajista, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues buscaría esta tendencia alcista, ¿de acuerdo? Y oye, buscaría un objetivo, pues a lo mejor hasta estos mínimos, la zona entre 26.7 y 27.7. Buscaría estos niveles de por aquí para cerrar esa posición corta. Que luego pierde la tendencia, los puedo incrementar a lo mejor hasta 21, ¿de acuerdo? Que sí que es cierto que siempre que ha tocado el techo de canales dos veces se ha ido bastante para abajo, incluso cuando se ha quedado a mitad ha caído casi hasta esta línea intermedia, podríamos buscar los 118, pero también pues sería un recorrido bastante amplio que a lo mejor no nos llegaba. Bueno, así que a partir de ahí ya cada uno como se encuentre más cómodo, ¿de acuerdo? Me preguntabais australiano dólar, que no sé si lo tengo allí, sí. Australiano dólar, ¿de acuerdo? Pues bueno, vemos el claro rechazo que tuvo en estos niveles de máximos, ¿vale? Y cómo lo sigue manteniendo, ¿vale? Cómo mantiene esa zona de 74.27 como importante zona de resistencia, y bueno, mientras mantenga esa resistencia fuera, ¿vale? O sea, fuera en el sentido de cortos, para no hacer posiciones largas fuera, y para cortos en un gráfico más pequeñito, el australiano dólar, ¿vale? Podemos buscar ahora mismo esas posiciones cortas, por la pérdida a lo mejor del mínimo de esta hora, para buscar niveles de 73.30, ¿de acuerdo? Buscar esta zona de apoyo de por aquí, esta zona, fijaros, por aquí también, de mínimos, ¿vale? Zona aquí de algo de lateralidad y zona de otra vez de mínimo, ¿vale? Pues podemos buscar esa zona de 73.30, 73.40, es decir, para aquel que no quiera
apurar hasta el mínimo, ¿de acuerdo? Podemos buscar esta zona para cortos y luego aquí, pues hombre, se puede intentar de nuevo el largo. El problema es que yo la protección la pondría en 73.10, 73. Yo hasta aquí, para una posición larga, protegería, es decir, dejaría al menos estos 20. Estos 20-30 puntos los dejaría como zona de protección, ¿vale? Entonces, de aquí hasta aquí, pues bueno, pues potencial de caída para posiciones largas, pero una posición larga en 73.30, pues bueno, vemos aquí estos rechazos, vemos el apoyo y una tendencia, se puede volver a buscar ese movimiento, pero es un activo que ya sabéis que tiene más aspecto bajista que otra cosa, ¿de acuerdo? Tanto por fundamental como por técnico. El neozelandés dólar, pues similar, ¿de acuerdo? Similar al australiano dólar. También bajista, sí que es cierto que lleva unos días de cierto descanso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros que está, pues bueno, un par de días de descanso, ¿vale? Es decir, no termina de hacer mínimos con tanta facilidad como los ha hecho el momento previo. Y podemos marcarnos un par de niveles. Por un lado, este 67.3, ¿de acuerdo? Por otro, pues esta zona de máximo 66.4, ¿vale? Para tomar de nuevo posiciones cortas para anular a lo mejor posiciones cortas en el caso de que se dé la vuelta, porque sí que el activo sigue siendo bajista, eso insisto, es evidente, hay que intentar operarlo para abajo, pero si lo operamos para arriba, claro, perder el mínimo. Si operamos para arriba, la zona de 65, perder los 65, yo creo que puede ser clave, ¿vale? Que debe ser la clave. Esperar a lo mejor, hombre, un corto, se puede intentar ya, insisto, si lo proteges en 66.4, pero al fin y al cabo no estás arriesgando mucho, ¿vale? Para ese posicionamiento en corto y tienes un potencial interesante. Tienes un potencial, pues bueno, pues se le cae una figura frente a menos de media figura de pérdida, eso por un lado, pero por otro lado también tienes todo el aspecto fundamental que debe apoyar y el único pero que hay es eso, el único pero es que está empezando a entrar en un ramo lateral, que está prolongando esa estabilidad, ¿de acuerdo? Está prolongando ese aguante de mínimos y que podamos no ver que pierde los mínimos hasta dentro de un tiempo. Al fin y al cabo estos periodos, fijaros, es decir, el activo lleva siendo bajista bastante tiempo, ¿vale? Pero aquí tuvimos un periodo alcista, ¿de acuerdo? Lateral, aquí uno alcista, aquí uno lateral. Es decir, caída, periodo lateral, alcista, nueva caída. Y ahora podemos entrar en un periodo de nuevo lateral que se prolongue varios meses, que dure, pues bueno, hasta a lo mejor septiembre, octubre, que finalmente la Reserva Federal baje los tipos o los diga cuándo los va a bajar y en ese momento perdamos esos mínimos en el neozelandés dólar, ¿de acuerdo? Y el canadiense dólar pues va a tener también un aspecto muy similar. Ya sabemos que la caída del crudo, bueno, el dólar frente al canadiense, que la caída del crudo afecta bastante a la economía canadiense, que podría entrar de nuevo en recesión, que vemos como pues bajo tipos no hace mucho y así que vemos pues en este caso lo contrario, es decir, movimiento alcista pero la misma dirección que el neozelandés y que el canadiense, ¿de acuerdo? Es decir, ese mismo movimiento de fortalecimiento de dólar, de tendencia muy clara, en este caso alcista, más que bajista, con la única duda, en este caso un poquito menor, porque apenas llevamos 3-4 días, de si se crea o no un periodo lateral como el que hemos tenido aquí. ¿Vale? Aquí hemos tenido un periodo lateral, ¿de acuerdo? Incluso luego una corrección bajista, ¿vale? Pues podríamos volver a vivir algo pues parecido, ¿de acuerdo? Algo similar después de estos movimientos alcistas, ¿vale? Podríamos volver a ver algo similar. ¿Cómo lo operaríamos este activo ahora mismo? Insisto, ruptura de máximos. El activo rompe máximos, hay que entrar largo y sin mirar. Hay que entrar largo sin mirar porque ya sabemos que los activos alcistas, los activos que rompen máximos, suelen tener una verticalidad en un corto plazo bastante interesante y eso lo tenemos tanto con acciones como con índices o divisas o materias primas, ¿vale? Podemos respetar esta tendencia que en el corto plazo parece un poquito más fiel y el único pero que le podemos sacar es ese, que parece que está empezando a formar cierta lateralidad, que esta zona de aquí
puede actuar como zona de resistencia a nuevas caídas, desde ahí buscar posiciones largas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros aquí los máximos, aquí coincide, ¿vale? Que desde luego si viéramos 30.05, sobre todo en el corto plazo, se podría volver a operar largo, ¿vale? A pesar de que se pierda esta tendencia alcista, se podría volver a operar largo, y para posiciones cortas, pues hombre, podemos intentar darle ya, pero la protección ya sabéis, 1.3214, es decir, por encima de 32.14 no queremos los cortos para nada. Y el euro canadiense, que también me lo habéis preguntado, y con esto ya damos por finalizado el morning meeting. Euro canadiense, pues bueno, pues más indeciso, ¿de acuerdo? Es decir, más indeciso que el dólar canadiense, una tendencia menos definida, sí que en el corto plazo es alcista, ¿vale? Prefiero pasarla por aquí, olvidar ese mínimo, ¿vale? Y este incluso algo más abajo se puede coger por ahí incluso, ¿vale? Es decir, respetando este canal, ahora mismo con el movimiento alcista no llegó a los niveles óptimos de entrada, que vimos que estaban bien delimitados por este mínimo aquí, ¿vale? Veíamos que está muy bien delimitado con ese mínimo, que había tocado antes este máximo, que aquí habíamos tenido rechazos. Ahora mismo el problema es que se está un poco en tierra de nadie, con bastante caída, con bastante subida. Ese es el problema ahora mismo del euro frente al canadiense, ¿de acuerdo? Bueno, que entre que no tiene una tendencia muy clara, porque no la tiene, y a ver, que ahora mismo el técnico, pues veis que sí que está un poquito complicado. Sí es cierto que aquí tenemos, fijaros, bueno, los máximos de hace unos días, hace ya en enero otros máximos, diciembre, septiembre, ¿vale? Vemos que en 2014 aquí el precio se atascó en esos rebotes, ¿vale? Después de una fuerte subida empieza a corregir, se alarga mucho esa corrección, intenta los rebotes, no los consigue, y en estos niveles el precio, como hemos visto, se atasca. Pues podemos volver a vivir algo muy similar. Podemos volver a vivir como, pues oye, hasta niveles de 46, ¿vale? Entre pues estos niveles, 46, 46, 40, el precio se atasca. Entonces, ¿qué hacer? Que una vez ya a lo mejor hemos llegado a 45, si llegamos, podemos intentar esas posiciones cortas, ¿vale? Podemos intentar esos cortos porque van a tener recorrido hasta la base del canal y porque hemos visto este rechazo que han tenido los precios en estos niveles. Así que cuidado con las posiciones largas, que sí que es cierto que si esto lo vemos en gráficos de 15 minutos, no vemos más que subida. Una subida, pues bueno, pues casi desmedida, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos con un poquito más bueno, de lejanía, sí que podemos ver esos rechazos, ¿vale? Y ya os digo lo último, el índice del euro, porque vierais lo que os decía antes, de cómo el mercado enseguida, desde el momento en el que lo va a descontar, a ver, creo que era este, sí, me parece que era este. Lo que quiero que veamos, a ver, gráfico de 5 años, esto, ¿vale? Es como las caídas, bueno, no, 5 años no, vamos a ver un gráfico de 3 o de 1, como las caídas del euro, ¿vale? Este gráfico es simplemente el del euro, como esas caídas del euro separan el marzo, que es cuando empieza oficialmente la QE. Es decir, si os acordáis, perdón, no, la QE se anuncia, sí, se anunció para enero, en marzo se empezaron a comprar. Fijaos cómo el euro detiene las caídas en el momento en el que se empiezan a comprar, en el que empieza a comprar deuda pública. Desde entonces, pues bueno, un rebote razonable después de las caídas tan fuertes, pero cómo mantiene el esquema de lateralidad, ¿vale? Por lo tanto, lo mismo nos puede ocurrir con las materias primas y con cualquier otro activo, ¿de acuerdo? Si el mercado ya descuenta esa en malos datos de China, si el mercado ya descuenta esa subida de tipos, en el momento en el que eso se produzca, oficialmente podemos ver esa vuelta, o podemos ver como en el momento en el que haya datos que vayan en la dirección contraria, podemos ver esa vuelta, ¿de acuerdo? Nada más por mi parte, ¿vale? Nada, espero que hayáis aclarado las dudas. Nos vemos luego a las 11:30, dentro de una horita, en el seminario de IBEX 35 minutos.
y si no, pues bueno, pues creo que tenéis hoy ya Pablo Gil, que tenéis ya seminario de Pablo Gil, si no son hoy, los empezaréis a tener ya en la jornada de mañana. Un saludo para todos y ya sabéis, mucha suerte.